A partir de 1990, la expansión del comercio mundial incrementó el tráfico marítimo, los volúmenes de mercancías y el tamaño de los buques. En 1996 apareció el primer Post-Panamax, que excedía el Panamax o tamaño máximo permitido por las esclusas del Canal de Panamá. De transportar 4.000 contenedores por buque se pasó a 6.000 y ya se ha llegado a 9.000. En el 2004, el 30% de la flota mundial ya era Post-Panamax. Y el canal, en el 2007, empezó la construcción y ampliación de su tercera esclusa, que entrará en funcionamiento el 2015. Es nuestro invitado, el ingeniero Alex Villacrés, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, como delegado del presidente Rafael Correa del 2007 al 2008 y luego subsecretario de Puertos del 2008 al 2009. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, doctor. Buenos días. A ver, antes de entrar a los temas del dragado al canal de acceso al puerto y del puerto de aguas profundas, hay algo que es vital. Tenemos que el puerto de Guayaquil se compone del terminal Simón Bolívar y de 13 puertos privados adyacentes. O sea, ¿qué capacidad tiene este complejo portuario para atender las necesidades del país actuales y futuras? Todos estos puertos al día de hoy están moviendo 1.400.000 TEUs. Eso significa contenedores de 20 pies. ¿Sí? Y la capacidad que ellos tienen para llegar a mover actualmente está proyectada para 3 millones de TEUs, con las ampliaciones, reforzamientos de los muelles, construcción de nuevos muelles e incorporación de equipos modernos para el movimiento de carga. Así que en lo que se refiere a la capacidad de los puertos en Guayaquil, el país está abastecido. Ahora, todo eso obedece a que ha habido inversiones en los últimos años, tanto del concesionario Contecón para el terminal, digamos, de autoridad portuaria, como para los 13 puertos privados. O sea, ¿cuánto se ha invertido en estos años, precisamente preparándose para lo que se viene? Solamente Contecón ha invertido 274 millones de dólares en 6 años. Esto excede lo que estaba programado que invierta en este periodo. La inversión total durante el periodo de concesión de 20 años es de 300 millones. Hay que destacar que en el año 2007, cuando se inició este proceso, el puerto de Guayaquil, los puertos de Guayaquil, hablemos en este sentido, movieron apenas 600.000 TEUs. Y la carga total que se movió en toneladas métricas fue de 11 millones de toneladas métricas. Después de 6 años, el número de TEUs se ha más que duplicado y las toneladas métricas se han duplicado. Hoy en día se mueven 22 millones de toneladas métricas en los puertos de Guayaquil. Ahora, para llegar a esas instalaciones que se han reforzado, que se han ampliado, es necesario entrar al puerto. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el dragado del canal de acceso al puerto ahora y desde siempre? Bueno, es tan importante que el puerto se hizo con dragado. No se trata de un canal natural, sino parcialmente natural. Hay tramos del canal que necesitaron ser dragados desde el comienzo. Y esto se hizo en la época de la construcción del puerto marítimo, entre 1958 y 1963. Por lo tanto, para poder mantener el acceso de los buques se necesita siempre estar dragando. ¿Y si se ha estado dragando últimamente? ¿Se ha hecho mantenimiento? Sí, el dragado que se llama de mantenimiento de limpieza hasta 9,60 metros, que es la profundidad de diseño, se hizo mediante un contrato desde el año 2008 hasta este año, 2013, por un periodo de 5 años, con una draga que adquirió el Ecuador para la Armada Nacional, la Francisco Orellana. Ahora, he sabido que el 24 de julio último, el directorio de autoridad portuaria aprobó la firma de un nuevo contrato de dragado, pero también de mantenimiento de la profundidad de diseño del canal. Ahora, pero el otro problema en estos momentos ya no es mantener el canal con el calado, digamos, para el calado de los buques que ha sido tradicional, sino que tenemos este nuevo desafío. Entonces, ¿hasta qué calado máximo se puede dragar el canal de acceso? Bueno, allí hay también el problema de que existen estudios que se han realizado en los últimos años a costos de la autoridad portuaria, de los cuales no se conocen detalles, sino solamente hay versiones. Hay un estudio encargado por autoridad portuaria a una consultora de Guayaquil, el nombre de la consultora es Consulsua, para determinar las profundidades a las que se podría dragar el canal de acceso y los costos asociados, así como los impactos ambientales, los requerimientos técnicos para hacerlo. Sin embargo, no tenemos nosotros conocimiento de detalle. Anoto una cosa, los 9,60 metros que tiene el canal actualmente no se utilizan de la debida manera, porque tenemos el problema
problema de la profundidad en el acceso. En el acceso hay apenas 8,50 metros. Es este sitio que se conoce como Los Goles. Eso es a la entrada del Golfo. Eso es a la entrada del Golfo. Allí no hay la profundidad de diseño y los buques tienen que esperar, cuando por calado no pueden ingresar, tienen que esperar a que suba la marea para poder acceder. Ese tiempo de espera en horas cuesta a los buques y le cuesta al comercio. Si se dragara Los Goles, también hay un estudio encargado por Autoridad Portuaria, también está terminado y entregado. Está hecho el estudio, pero no hay decisión sobre eso. Pero no hay decisión sobre dragarlo. Si se dragara Los Goles, se ganaría 1,10 metros por la diferencia que existe de profundidad, sin necesidad de incrementar la profundidad del canal de acceso. Por lo tanto, el dragado de Los Goles es prioritario, antes de hablar de profundizar el canal de acceso. Ahora, ahora en el contexto del nuevo tráfico internacional, con los buques Post-Panamás, es evidente, y eso ocurre en otros puertos del mundo, no es un problema típico de Guayaquil, hay muchos puertos en el mundo que tienen este sistema mixto de que tienen una parte con un canal de acceso, o sea por un río, o sea por brazos del mar, y luego también un puerto de aguas profundas. Entonces, dentro de este concepto, ¿qué importancia tiene un puerto de aguas profundas? ¿Es complementario, supletorio o sustitutivo del puerto actual? Es complementario, es complementario. Miren, el canal de Panamá ha tenido por décadas una profundidad de 12 metros. Esa es la profundidad de diseño del canal de Panamá en la esclusa de Pedro Miguel. Por lo tanto, por décadas han estado cruzando el canal de Panamá buques de hasta 12 metros de calado que jamás han entrado al puerto de Guayaquil. Al puerto de Guayaquil entran los buques con el calado suficiente para poder acceder hasta nuestras terminales portuarias. Decir que porque los buques van a crecer en calado a 15 metros y van a cargar 8.000 o 9.000 contenedores, decir que esos buques van a llegar a Guayaquil es utópico, porque los buques en Guayaquil descargan apenas 300 a 350 contenedores. Ninguna línea naviera va a enviar un buque de esas dimensiones hasta la ciudad de Guayaquil para descargar tampoco. Entonces eso iría al puerto de aguas profundas. Eso iría a un puerto de mayor capacidad. Ahora hay que diferenciar. Estamos hablando del puerto de Guayaquil para servir los requerimientos del Ecuador, o estamos hablando de un puerto de transferencia internacional de carga. Son dos conceptos distintos. Y eso es necesario tenerlo claro, porque para tener un puerto complementario del puerto de Guayaquil, lo que se necesitaría sería 1 o 2 muelles en donde puedan llegar buques de mayor calado y la carga ser transferida a Guayaquil, pero no se necesita más. Por otro lado, si ese puerto estuviera en Pozorja, que es a mi criterio el mejor sitio para estar, de igual manera se tendría que dragar Los Goles. Ahora, pero ¿por qué se habla de Chanduy ahora? El gobierno ahora dice Chanduy, si antes dijo Pozorja, que porque Nebo dice Pozorja, el Correo dice Chanduy, o sea. Chanduy es un sitio que yo conozco muy bien porque hice mi tesis de grado de ingeniero portuario en Chanduy y porque últimamente participé en los estudios para el puerto pesquero artesanal. Chanduy no tiene las características beneficiosas de Pozorja. Chanduy es un puerto de aguas abiertas, sería un puerto de aguas abiertas, que está sometido a la acción del viento, del oleaje, de las corrientes, no es un sitio abrigado. Además no tiene profundidad. Que eso es muy importante, que sea un sitio abrigado. Ahora, suponiendo que no hay el puerto de aguas profundas, ¿qué ocurriría? Que esa transferencia tendría que hacerse en el Callao y no en el Ecuador, porque bueno, eso es lo que ocurriría. En una parte ya se hace. Ya se hace. En una parte ya se hace. Sencillamente los buques que cruzan el canal de Panamá o no lo hacen, pero que no tienen el calado para llegar a Guayaquil, pero traen carga para Guayaquil, lo que hacen es dejar su carga en otros puertos para que sea tomada por buques más pequeños, se les llama feeders, y traídos a Guayaquil. Ese tráfico ahora es marginal, pero es previsible que en el futuro se vaya incrementando, debido precisamente al crecimiento de las flotas, ¿no? Entonces, el puerto de aguas profundas es necesario y es una solución a un problema nacional o a una necesidad nacional, no es que es un problema de Guayaquil. Ahora, ¿por qué entonces no conviene Manta? O sea, ¿cuál sería, por qué Pozorja es mejor alternativa que Manta? ¿Cuáles serían las razones? Pozorja por la cercanía a Guayaquil. O sea, los buques no buscan puertos ni buscan canales, lo que buscan es carga. Esto es una relación naves-carga. Y los buques llegan a Guayaquil precisamente porque en Guayaquil tenemos la carga. De toda la carga que se maneja en Guayaquil, el 72% se genera en Guayaquil. El 28% restante en otros sitios del país. Y ese 28%, digamos, el 4% en Manta, o sea que es el puerto que mueve menos carga. Entonces Manta no tiene carga propia. Este es un problema de hinterland, ¿sí? De área de influencia.
Por lo tanto, si Manta no tiene carga, para poder funcionar ese puerto se necesita que la carga sea llevada a Manta desde otro sitio. Lo cual encarece una serie de productos de importación e importación. Lo cual encarece el transporte terrestre. El transporte acuático es muchas veces menor al transporte terrestre. Sí, eso obviamente hace que el proyecto de Manta, desde el punto de vista de llevar carga de otros sitios del país hasta allá solamente para que exista un puerto, no sea viable desde el punto de vista del comercio marítimo internacional. Ingeniero Villacrés, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con...